a esperar que diga que esté grabando y seguimos. Repasemos entonces rápidamente. Vimos caminos de datos, vimos cómo está hecho un procesador por dentro, la versión uniciclo, y a esa versión uniciclo que resuelve toda la instrucción en un ciclo T, lo cortamos en partes y lo convertimos en un procesador en pipe que llamamos segmentado, en un pipe de 5 etapas. El corte es bastante natural del procesador uniciclo en el procesador segmentado. Vimos cómo se implementa el control del procesador, que decía que es algo pendiente desde sistemas con micro, es una máquina de estados finitos bastante simple. Obviamente depende cómo se haya diseñado el set de instrucciones y esa máquina de estado finito va a ser más sencilla o más compleja, ¿sí? Vimos cómo se determina el tiempo de ciclo a través de los términos uniciclos y segmentados para determinar la frecuencia de operación de un procesador. Vimos los registros de segmentación, que ya también los conocíamos porque los habíamos visto en un par de prácticos anteriores, cuál es la función de los registros de segmentación. Agregamos instrucciones en ambos procesadores. Vimos que generar un procesador segmentado trae como consecuencia los riesgos de datos cuando hay instrucciones que dependen de otras, y vimos que eso se puede resolver con burbujas o con adelantamiento, y que obviamente siempre vamos a preferir el adelantamiento a las burbujas, porque las burbujas van a disminuir el rendimiento del pipe. Vimos que en el caso de los saltos eso se resuelve con predicción, ¿sí? O con burbujas. Y vieron también algo de desenrollados de lazo y reordenamiento como formas, como herramientas por el lado del software, para también resolver los riesgos y disminuir las paradas del pipe por las dependencias, ¿sí? ¿Qué vamos a resolver? Vamos a resolver un ejercicio del primer parcial del año pasado, fresquito. Como seguramente no lo leyeron, como todas las vueltas, lo voy a leer yo. Lo deberían tener en pantalla. Este enunciado sufrió unas pequeñas correcciones desde que se lo publicamos a ustedes la semana pasada, muy menores. Se desea comparar la performance de distintas variantes de un código que suma dos vectores. En memoria A y B, y almacena el resultado en un tercer vector C. Los vectores son enteros de 32 bits que tienen 100 elementos cada uno, ustedes tenían 1000, y se ubican en direcciones contiguas de memoria, empezando por la dirección 0. El código en el lenguaje ensamblador RISC-V que realiza la tarea antes descripta es el siguiente. El código es muy similar también al que tenían, pero cambiaron las dos primeras líneas que no estaban, que son inicialización, que no tienen gran influencia en el lazo, pero que les ayuda a entender cómo funciona el lazo, y cambió la anteúltima línea porque el lazo anterior recorría de atrás para adelante y este recorre de adelante para atrás. También cambió el branch, ¿sí? Lo vamos a ver en detalle en la diapositiva al código. La idea es que primero tienen que entender el código, así que por eso mejoramos el código para que sea más claro de entender. Y de ahí se hacen una serie de preguntas. La primera pregunta es cuánto demora ese código en ejecutarse en la mejor implementación de un procesador segmentado de 5 etapas. Cuánto es el índice IPC o instrucciones promedio por ciclo que se ejecutan, y se les recomienda que no teman en cuenta los tiempos de llenado y vaciado del pipe. Esto es algo muy habitual cuando hablamos de procesadores, porque como el procesador siempre está ejecutando instrucciones, no tiene mucho sentido tomar en cuenta los tiempos de llenado y de vaciado. En general, se desprecian, salvo que uno quiera saber cuánto demora una secuencia específica, y para algo muy especial como, no sé, la escritura en memoria o ese tipo de cosas, en general no vamos a tener en cuenta vaciado y llenado en un pipe dentro de los procesadores.
La pregunta B es: desenrolle el código una vez, de manera que en cada iteración nueva se realicen 2 iteraciones viejas. Indique cuánto es la duración, en este caso, cuánto el IPC y cuánto el factor de aceleración respecto al tiempo calculado en el apartado A. Ahora desenrolle el código 3 veces, de manera que en una iteración nueva se realicen 4 viejas y calcule lo mismo que en el caso anterior. Ahora se pide que repita el apartado A, pero considerando que el código se ejecuta en un procesador con emisión de instrucciones estática doble, que es capaz de ejecutar simultáneamente una instrucción de tipo load store junto con una del tipo rbranch. Y repita el apartado C, pero de vuelta con el procesador del apartado B. Y finalmente, uno de sus compañeros sugiere que un procesador con emisión de instrucción estática triple, que sea capaz de ejecutar una instrucción load store junto con 2 instrucciones tipo rbranch, se podría mejorar aún más la performance de este código. ¿Qué piensa usted al respecto? Y justifique su respuesta. ¿Sí? ¿Lo habían leído? ¿O es su primer contacto con el problema, como es habitual? ¿Todavía los tengo? Solo vieron el número 13 y dijeron es la desgracia y lo saltaron. Bien, bueno, no hay problema. En realidad, a medida que nos acercamos a los parciales, sería bueno que intenten plantearse cómo lo encararían, por lo menos, ¿sí? Porque esto es algo que van a tener que resolver la semana que viene solos, ¿sí? Entonces, traten de hacerse la gimnasia de por lo menos verlo y pensar si saben para dónde disparar, ¿sí? Sé que el tiempo es corto y que en general apenas terminan los problemas de los prácticos como para andar viendo que no lo tienen que hacer. Pero, insisto, no pierdan de vista que esto es algo que ustedes están en condiciones de resolver después de haber terminado después de haber hecho el resto de los problemas, ¿sí? Pero que tiene un diferencial de complejidad y que particularmente se van a enfrentar a esto la semana que viene, así que traten de no dejarlos sin ni siquiera verlos. Resumen, entonces, dijimos es el primer parcial del año pasado. Se quieren comparar dos variantes de una suma de vectores C igual a A más B. Cada vector tiene 100 elementos, cada elemento 32 bits. Todos se ubican en direcciones contiguas. El primer vector a partir de dirección 0, el segundo a partir de dirección 400, el que sigue a partir de la dirección 800. Si algo de lo que yo voy diciendo y dando por supuesto de que se entiende, no se entiende, me paran y me preguntan, ¿sí? Código para la suma, utiliza el registro A como puntero y contador al mismo tiempo. Utiliza el registro A0, el registro A1 como límite para saber cuándo se acabó el vector. En lugar de en cantidad, el límite está expresado en cantidad de bytes, ¿sí? O en dirección máxima del puntero, sería lo mismo. Carga desde A0 con un offset 0 el primer elemento, en T0. Carga desde A0 con un offset de 400, ¿sí? El primer elemento del segundo vector. Los suma y lo almacena con un offset 800 respecto a A0 en el vector resultado. Mueve el puntero en 4 direcciones, que es un elemento, y compara el valor del puntero contador con 400, que querría decir que se acabó el primer vector y por lo tanto también el segundo y también el resultado, y si no alcanzó ese valor, repite. ¿Sí? Queda claro el algoritmo. En todos estos problemas donde se les da un código, lo primero que tienen que tener totalmente claro es qué hace el código que les dimos, sin lugar a dudas. ¿Sí? Porque no van a poder seguir si no terminan de entender algún detalle del código. ¿Dudas del código? Es un código simple. ¿Están todos comiendo? ¿Están todos durmiendo? ¿O se fueron y me dejaron hablando solo?
Presente, bien, Martín. Así uno no se siente que habla. Por mi parte no tienen duda. Buenísimo. Empecemos entonces. ¿Cuánto demora ese código en ejecutarse en la mejor implementación del procesador segmentado de 5 etapas? Ese código. ¿Cuánto demora en ejecutarse? El código que nos interesa es el que va del loop al BNE. Los dos de las cargas de datos no entran en el análisis, ¿sí? Es decir, que tenemos 6 instrucciones. Load, add, store, adi y BNE. ¿Cuánto demoran esas 6 instrucciones en ejecutarse? No, 6 instrucciones en 500, no. 6T en el segmentado. Son 6 instrucciones, demorarían 6T. ¿Están todos de acuerdo? Jonás propone una por T. ¿Alguien no está de acuerdo con 6T? Suponiendo que no hay llenado. Sí, no vamos a hacer trampa. ¿Alguien no está de acuerdo con los 6T? Revisen el código. 7T. Muy bien. ¿Por qué 7, José? José María. Entre este load y este add hay una dependencia insalvable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tendría que adelantar el resultado de la salida de memoria a la entrada de la ALU, y eso no se puede, porque todavía no se ejecutó el dato en memoria. ¿Sí? Entonces, ese load va a demorar 2T porque el control va a insertar una burbuja entre el load T1 400 y el add T0 T1. ¿Sí? Vamos a tener un T muerto en cada vuelta del lazo y nuestro lazo va a demorar 7T y no 6T. Eso tiene que quedar clarísimo para todo el mundo. Entonces, hay un solo riesgo de los que tenemos, hay varios riesgos, pero hay uno solo que no se puede resolver por adelantamiento, que es el load seguido de la instrucción que utiliza a ese mismo registro. Y acá hago una aclaración, salvo que la instrucción que viene a continuación sea un store. En el caso del ejercicio de hoy, donde el load es seguido por un store y el store usa el mismo registro que se acaba de cargar en el load, eso sí se puede resolver por adelantamiento, porque ahora necesitamos adelantar de memoria a memoria en 2 instrucciones consecutivas. No es como el ejemplo que acabamos de ver, donde tenemos que adelantar de memoria a execution de 2 instrucciones consecutivas. ¿Sí? Entonces, un load seguido por un store que utilice el registro destino del load como registro fuente del store y no como puntero, sí se puede resolver por adelantamiento, que eso estaba en la evaluación de hoy. Pero un load seguido de otro tipo de uso, de una instrucción aritmética que utiliza el valor cargado, no se puede resolver por adelantamiento en menos de un T muerto. Este lazo tiene una de esas secuencias de instrucciones y vamos a suponer además que la predicción de salto tiene predicción de salto y el salto no falla, porque si no el salto también agregaría T. Eso tampoco lo pierdan de vista, ¿sí? El salto demora 3T en ejecutarse realmente o se resuelve en el T3, ¿sí? Y eso quiere decir que yo ya cargué 2 instrucciones en el pipe y que si el salto se toma, como en este caso, esas 2 instrucciones no servirían. Entonces, para no complicarnos más de lo que hace falta, vamos a suponer que hay una predicción de salto que predijo
que las instrucciones que se tenían que cargar no eran las que venían después del branch, sino las instrucciones del load del inicio del cuerpo del lazo, y que no falló nunca esa predicción, ¿sí? De vuelta, si algo de lo que estoy diciendo no está totalmente claro, me paran y me preguntan. Bajo todos esos supuestos, entonces, las 6 instrucciones demoran 7T, como ya habíamos dicho. 100 elementos implica 100 iteraciones de lazo, en este caso. Las 100 iteraciones ejecutan 600 instrucciones, acá la matemática es muy simple, demoran 700T, el IPC va a ser la cantidad de instrucciones sobre la cantidad de tiempo, el inverso del CPI, 600 sobre 700 en nuestro caso, 0,86 en nuestro caso. ¿Sí? La única dificultad del apartado es ver la dependencia entre el add y el load y saber que esa dependencia lleva un T adicional. Punto en el que metieron la pata bastante, por lo menos por lo que escribieron en el chat. Así que mucho cuidado. Desenrolle el código una vez. Indique cuánto es la duración en este caso, cuánto el IPC y cuánto la aceleración. ¿Cómo encaramos esto? En general, cuando ustedes tienen que desarrollar un lazo, se hace en partes. Si están cancheros, lo pueden hacer de una sola vez. Si no, yo les recomiendo que para evitar meter la pata, lo hagan en secuencia. La secuencia es escribir 2 veces el cuerpo del lazo, tal cual está escrito el lazo originalmente. Una vez el control, corregir las constantes, ¿sí? Ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo, pero como yo cargo 2 veces, el 0, 400 y 800, esos que aparecían, van a cambiar, y el más 4 del control también va a cambiar, ¿sí? Renombrar los registros y reordenar. Estos 2 pasos son optativos, pero si lo que estamos buscando es optimizar el código, en general nos van a hacer falta. ¿Por qué renombrar los registros? Va a quedar claro en el ejemplo, para poder reordenar las instrucciones, porque si no voy a perder el valor que cargo de una vez en el otro. Entonces, empecemos escribiendo 2 veces el cuerpo del lazo. El cuerpo del lazo era load, add, store. Volví a escribir load, add, store y corregí ya las constantes, ¿sí? Este que era 0 se convierte en 4, este que era 400 se convierte en 404 y este que era 800 se convierte en 804, ¿sí? Y las instrucciones de control, y esto, como hace 2 lazos, 2 vueltas por cada vez, entonces suma de a 8 y no de a 4. Siempre que desarrollan lazos, en las versiones desarrolladas cambian los desplazamientos y cambia el índice. Pero todavía no me hace falta cambiar los registros. Yo uso T0, T1, calculo en T0 y guardo T0. Uso de vuelta T0, total esta suma ya quedó completa, encaro esta suma y listo. Pero si yo ahora quiero poner todos los loads juntos para romper esta dependencia que es la que me está haciendo perder performance, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo subir este load acá arriba, ¿sí? Para ganar. Pero para eso ya no puedo usar T0, porque entonces voy a romper el valor que todavía quiero operar. Entonces tengo que renombrar registros, convertir el T0 en T2, T1 en T3, en todo este código, y recién reordeno. El resultado es load de T0 desde 0, de T2 desde 4, de T1 desde 400, de T3 desde 404. Los loads los podrían haber ordenado distintos, no pasa nada. Los 2 add, el de T0 y el de T2, y los 2 store, ¿sí? El ADI y el branch nativo. ¿Cuánto demora este código en ejecutar? ¿10T? ¿Alguien que opine distinto? ¿Alguien que diga 11 o 12T? Efectivamente, no hay T muertos. Con solo haber puesto este load,
En realidad, sí, con la forma en la que pusimos los load se rompieron las dependencias. Las dependencias problemáticas podían ser esta, pero ahora tiene otro load al medio, entonces esta ya puede resolver adelantando, y esta, pero esta también tiene al lado al medio y ya puede resolver adelantando. Entonces, al reordenar adecuadamente, rompimos esa dependencia y mejoramos, sacamos ST. Ya no hay riesgos insalvables. 100 elementos ahora implican 50 iteraciones de ese lazo de 10T. Esas 50 iteraciones ejecutan 500 instrucciones. Las 50 iteraciones demoran 500T. Nuestro IPC va a ser de 1, o nuestro CPI también va a ser de 1, y nuestro factor de aceleración va a ser la performance del caso B sobre la performance del caso A. Nos pedía mejora en la performance. Eso van a ser inverso a los tiempos. Me va a quedar el tiempo de A sobre el tiempo de B. Y en nuestro caso numérico dan 700 sobre 500, 1,4. ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Bueno, entonces ahora desenrollen 3 veces el cuerpo del lazo y calculen de vuelta lo mismo. Ahora tienen que escribir 4 veces el cuerpo del lazo y se repite el mismo procedimiento. Como no me entraba el código, yo abrevié. ¿Sí? Ya puse el código reordenado y puse la primera y la última del grupo de 4. Entonces tengo el load de T0 desde A0, tengo el load en T2 desde 4, en T4 desde 8 y en T6 desde 12. ¿Sí? En T1 desde 400. Ajá, acá hay un error. En T1 desde 400, en T3 desde 404, en T5 desde 408, y acá, que no dice nada, debería decir S0, porque se me acabaron los T. T7 no existe. Entonces tuve que cargar en S0. Este load debería decir S0. Comienzo a hacer los add, T0, T0, T1, T2, T2, T3, T4, T4, T5, T6, T6, S0. Sí, Martín. Diga. Como quieras, escribís o hablás. No mordemos, ¿eh? ¿Hay alguna elección para los registros? Sí, hay una elección para registros. Los registros siguen una convención de uso de registros, que yo estoy 99% seguro que Nico se las mencionó que existe, que les debería haber quedado claro en el laboratorio anterior, pero bueno, los registros T son el equivalente a los registros R0 a R3 de Cortex, ¿sí? Son registros que no conservan el valor entre llamadas. Son registros para cargar y usar, o sea, para usar durante muy poco tiempo, como lo que estamos haciendo acá. Cargo, sumo, guardo, chao. No sirve más el valor. Entonces, ese tipo de operaciones está recomendado que se hagan registros T. Los registros S son registros salvados. Son registros que conservan el valor a lo largo de llamadas entre subrutinas. ¿Sí? Entonces, pueden ser o variables globales a las subrutinas, no parámetros, variables globales, ¿sí? O punteros que vos usás durante un tiempo largo, como el A0 en este caso, ¿sí? El A0 podría estar en un S. Los A son para paso de parámetros. Yo acá, digamos que le di forma de subrutina y usé uno de paso de parámetros, ¿sí? El S0 podría haber sido el A2, por ejemplo.
¿sí? La distinción entre los S y los A es más sutil cuando no hay subrutinas, ¿sí? Los A no conservan el valor entre llamadas a subrutinas, pero te sirven para mandar cosas a la subrutina y recuperarlas de las subrutinas, ¿sí? En cambio, los T no conservan las variables, los valores entre subrutinas, pero cambian espontáneamente, o sea, van con un valor y vuelven con Dios sabe qué. En cambio, los A, sabés con qué van y sabés con qué vuelven. Y los S no se alteran, ¿sí? Es como que se reparte lo que habíamos planteado en el córtex de 2 opciones, acá hay 3 opciones para que elijas. En este caso no tendríamos ningún problema, ¿sí? Es más, el código original estaba planteado con los registros como X11, 12, 13, 14 y 15, así que en un momento usaba A y en un momento usaba T, y es intrascendente. Yo, para que el código quede más prolijo, simplemente. Y como para que aprovechemos la oportunidad de que por ahí pregunten, o de que sea más legible el código, pero ustedes en el parcial podrán haberlo hecho con X, sin ningún problema. O sea, mientras no usen el puntero de stack o el registro de retorno, pueden usar cualquiera. Bien. Buenísimo. Sigamos con el código. Los bloques, después vienen los bloques de store que guardan todos los cálculos que se hicieron y después viene el ADI que ahora suma de 16 4 veces y el mismo branch. ¿Sí? Tenemos 4 instrucciones en este bloque, más 4 en este bloque, más 4 en este bloque, más 4 en este bloque, son 16, más las 2 de control, 18. De nuevo, no hay riesgos insalvables, ya no los había antes cuando desarrollamos 2 veces, menos va a haber cuando desarrollemos 4. Pero se nos acabaron los registros temporales, es decir, no es gracioso esto de desenrollar lazos todo lo que querramos. Ahora 100 elementos implican 25 iteraciones del lazo. 25 iteraciones se ejecutan en 450 instrucciones, que son las 18 instrucciones que acabamos de ver por las 25 iteraciones, da 450, y demoran 450 T porque sabemos que todas esas instrucciones se ejecutan a un T. Eso quiere decir que nuestro IPC sigue siendo 1, no mejoró. Sin embargo, nuestra performance sí mejoró porque nuestro tiempo de ejecución bajó de 500, que teníamos antes, a 450. Y por lo tanto, nuestro factor de aceleración respecto al caso original subió a 1,56. ¿Por qué? Si ya no teníamos tiempos muertos, mejora el cálculo. Pues lo mismo que pregunta Franco. Esa mejora, ¿por qué es? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Será que esa mejora es porque se hace una mayor cantidad de vueltas en menos T? No. Sí, pero no. O sea, ¿dónde está la mejora? La mejora está acá. Ustedes tienen siempre 2 instrucciones de control para el lazo, el ADI y el BNE. En el lazo original tenían 4 instrucciones útiles, 4 instrucciones de operaciones y 2 instrucciones de control del lazo. El control del lazo era el 33% de las instrucciones ejecutadas. Pero el control del lazo no hace un trabajo productivo de lazo. ¿Sí? Cuando ustedes desenrollan, lo que se duplica son las instrucciones del cuerpo, pero no las de control. Entonces, las instrucciones de control van perdiendo peso en el total del cuerpo del lazo. Cuando desenrollamos, pasaron a ser de 2 sobre 6 a ser 2 sobre 10. Y ahora son 2 sobre 18. Cada vez las instrucciones de control tienen un peso menor. Las instrucciones de control se mantienen constantes. ¿Sí? Entonces, voy haciendo lo mismo que quería hacer más rápido. ¿Sí? Exactamente. Lo que importa, el trabajo útil a la larga es el cuerpo. Entonces, desenrollan solamente el cuerpo. A medida que desenrolla,
las instrucciones de control tienen menos importancia y por eso ganan aceleración sobre la tarea que ustedes quieren realizar en definitiva. ¿Sí? A cambio de perder registros y de perder memoria, ¿no? El programa se hizo más largo. Bien. Entonces, ya sabemos que por ahí vamos a desarrollar lazos no solo para resolver problemas de alimentar a un procesador, también lo podemos desarrollar simplemente para bajar el overhead de una instrucción de control. Eso es muy importante cuando el lazo es muy chiquito. Un lazo de 2 instrucciones con 3 instrucciones de control tiene más overhead en el control que en el cuerpo del lazo, ¿sí? Entonces ahí puede justificar desarrollar el lazo solo para mejorar performance de ejecución del programa, ¿sí? Aun cuando no haya burbujas. Bien, repita el apartado A, pero considerando que el código se ejecuta en un procesador con emisión de instrucciones dobles, que puede ejecutar simultáneamente una instrucción del tipo load store y otra del tipo rbranch. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Analizar el despacho de instrucciones, tomar el código y ir viendo cómo se van a ir ejecutando. Para esto nos tiene que quedar claro que este procesador tiene como 2 carriles y solo puede ejecutar instrucciones de tipo load store en el carril izquierdo, en el dibujo que yo hice, y instrucciones tipo R en el carril derecho, ¿sí? Y que si no puede juntar 2 instrucciones, las dará de a una. Entonces, una vez que hagamos el despacho, que planteemos cómo se van a ir despachando, para lo cual vamos a escribir el código en 2 carriles y vamos a ir ordenándolo, tenemos que determinar el tiempo de ejecución contando los renglones como venimos haciendo. Esta es la secuencia de ejecución, ¿sí? El código es linealmente el mismo que estaba y le fuimos completando NOPs para que quede claro cómo se hace el despacho. Tengo el primer load. La instrucción que sigue es un load. No tengo ninguna instrucción tipo R que pueda emparentar con este load, por lo tanto tendré el load en el carril de las load y un NOP en el carril de las tipo R. El load que sigue, ¿sí? Y de vuelta un NOP. En el próximo T, en el carril de los load tendré un NOP y después tendré el add de los elementos del vector. En el carril que sigue, ahora sí puedo emparentar el store y el ADI. Y en el carril que sigue tengo un NOP y el branch not equal, que va a parar al mismo carril de las tipo R. Pregunta. ¿Puedo ejecutar estas 2 instrucciones al mismo tiempo? ¿No tengo problemas de dependencia? ¿Qué opinan? La instrucción ADI depende del store. Sí, en realidad el ADI tiene una dependencia con el store que es un write after read. O sea, yo no puedo dejar que el ADI depende del store en el sentido de que no puede ejecutarse antes que el store porque el store haría macanas. ¿Sí? Es lo mismo que dijiste vos, pero en realidad es ADI la que depende de store, en el sentido de que no puede adelantarse a store. ¿Sí? Ahora, si yo... Sí. Disculpe, ahí vio que el primer add utiliza T1. Sí. Esa era mi segunda pregunta. Pero bueno, dale. No, que habría que dejar un T muerto, digamos, entre el último load y el primer add. Sí, señor. Volvemos a tener una dependencia insalvable que la resolverá el control o el compilador, no importa, agregando un T muerto. Entonces, este código de 5 renglones se va a ejecutar en 6T y no en 5T. Sí, es totalmente correcto.
me cantaste el final de la historia. Y con el store y el ADI se supone que habría que dejar un espacio entre ellos. No, porque en realidad, ¿qué es lo que sucede? El A0 se actualiza al final del ciclo T y el store lo lee al inicio. Entonces, se pueden despachar las dos juntas. Lo que no puede hacer es despacharse la ADI antes, por lo menos no sin corregir el 800 porque una posibilidad es dejar que el ADI se despache antes y corregir el 800. De hecho, Nico había propuesto como solución subir este ADI acá arriba, ¿sí? Para mitigar la dependencia, y en ese caso, lo que tenés que hacer acá es restarle 4. O sea, esta dependencia de que ADI se escriba después que se puede resolver cambiando este valor. ¿Sí? ¿Está claro? Es una dependencia que se puede resolver en forma estática, a diferencia de esta, que no la puedo resolver en forma estática porque no sé qué va a traer T1, no hay forma de que lo compense cambiando algo en el código. O sea, esta instrucción se tiene que ejecutar después que esta. No hay vuelta de hoja con eso. ¿Sí? Queda claro que no todas las dependencias tienen el mismo comportamiento, algunas se pueden resolver de forma más simple que otra. Bien. Entonces, vuelve a aparecer un riesgo insalvable. 100 elementos implican 100 iteraciones de vuelta de ese lazo porque no está desdoblado. Esas 100 iteraciones demoran 600, ejecutan 600 instrucciones, sin contar los nodos, yo que tengo las mismas 6 instrucciones al principio, 3 acá y 3 acá. Y esas 100 iteraciones demoran 600 T, a pesar de que las pudimos escribir en 5 renglones, por la burbuja que se inserta. Nuestro IPC vuelve a ser 1, y nuestra performance pasa a ser 1,17, ¿sí? Porque en el caso del procesador lineal, nuestro IPC era 0,86, ¿sí? Demorábamos 700 T. Era 1 cuando lo habíamos desdoblado. Hasta aquí, ¿queda claro? Bien, bueno, ahora repitan lo mismo, procesador de doble emisión, pero con el código desarrollado 4 veces. ¿Sí? Y el proceso es el mismo. Vamos a mandar todos los load, que no van a tener con quién hermanarse, todos los load, y para evitar la dependencia, vamos a hacer un poquito de trampa. ¿Sí? Este add originalmente debería haber estado acá, porque el código lineal tenía todos los load, todos los add y todos los store. A este add lo vamos a adelantar un T, lo vamos a poner entre este load y este load. ¿Sí? Y a este ADI lo vamos a adelantar, para lo cual vamos a hacer lo que dijimos. Este ADI dependía de este, ¿sí? También depende de este, pero este ADI con este store son el mismo caso que acabamos de ver recién, se ejecutan al final del mismo T y no hay problema. Pero este ya tiene un valor cambiado en A0, entonces lo que hacemos es corregir el desplazamiento. En lugar de 812, que es el desplazamiento que le correspondería, como yo ya sumé 16, voy a usar 796, que es 812 menos los 16 que le acabo de sumar. ¿Sí? Y de esa forma voy a romper esta dependencia, ¿sí? O la voy a cambiar a una dependencia, porque es una dependencia que la puedo resolver a nivel estático, y voy a disminuir el tiempo de ejecución al mínimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los únicos NOP que me quedan están en instrucciones tipo R, que no hay nada para hacer, o sea, no tengo para hacer en ese tiempo, ¿sí? Con esta reorganización, el código me queda en 12 renglones y tiene las mismas 18, ¿sí? 12 y 4, 16 y 2, 18 instrucciones que tenía antes del desarrollado.
desaparecen de vuelta los riesgos insalvables, se utiliza un reordenamiento agresivo, no es lo mismo mover la instrucción que andar cambiando los índices y determinar además que este add lo voy a subir 1 y que este add lo voy a subir 3, o sea, exige un nivel de inteligencia en el compilador para organizar este código bastante más significativo que la reorganización que hicimos para la vuelta anterior. Y vamos a los cálculos. 100 elementos implican 25 iteraciones. Las 25 iteraciones ejecutan 25 por 18, 450 instrucciones, igual que en el caso de misión simple, pero ahora esas 25 iteraciones demoran 300T, ¿sí? Son 12 por 25, 12 renglones por 25 vueltas. El IPC va a ser 1,5 y la performance va a ser 700 sobre 300, 2,33 respecto al procesador original. Ya para terminar, uno de sus compañeros sugiere usar un procesador de emisión triple, que puede ejecutar 2 instrucciones load store y una tipo R en cada emisión. Y dice que eso va a mejorar este código. ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? Emite 2 instrucciones load y una instrucción tipo R. Es trivial, miren. Emite 2 instrucciones load y una tipo R por cada vez. ¿Va a mejorar el código? ¿Por qué no, Ignacio? Presten atención a la pregunta. Yo sé que están con hambre. El procesador ejecuta 2 instrucciones load simultáneamente y 2 instrucciones tipo R y una load. Y ejecuta 2 de estas que no tengo para hacer y una sola de estas de las que tengo un montón. No gano nada. ¿Sí? Le estoy agregando capacidad. Claro, sería al revés. Estoy agregando capacidad de ejecución acá, donde ya tenía tiempos muertos. No gano nada. Si quiero ganar, lo que tengo que hacer es hacer 2 de estas por cada una de estas. Y ahí sí puede ser que gane. ¿Sí? Entonces, no se dejen engañar por la pregunta que parece rebuscada con mirarlo un minuto, ¿sí? Y pasarse el susto de la pregunta y, sí, insisto, pasarse el susto de la pregunta y mirar el código, se dan cuenta, sí, yo sé, pero lo mismo les pasa en la evaluación, por eso se los recalco mucho. En la evaluación también se atontan con el susto y no, a veces dejan de contestar cosas que son tan sencillas, entonces, de nuevo, dedíquenle un minuto a todos los ejercicios, a todas las preguntas, porque en la evaluación va a ser peor, seguro, en la evaluación va a ser peor. Entonces, háganme caso, lean, denle 2 minutos para ver si es simple. Siempre en la evaluación hay preguntas simples que son salvavidas. Siempre hay preguntas simples que son salvavidas. Y en general, el primer apartado de cada problema es sencillo. Después se van encadenando. Nosotros no solemos poner preguntas tramposas. Y menos si esas preguntas no son tipo verdadero o falso teoría. ¿Sí? Si en un apartado de un problema de tipo práctico como esto le preguntan algo y parece simple, es muy probable que sea simple. Y muchas veces se ha regalado como decir, no, no se puede porque los perros no tienen alas, entonces no pueden volar. Más de una vez hay preguntas de tipo teóricas que están ahí puestas y que suman poquito, pero esa suma de los 10 o 15 puntos puede hacer la diferencia entre negro y rojo. ¿Sí? No, eso tienen que aprender a descubrirlo ustedes, porque yo les voy a robar un minuto más y
Ustedes tienen que entrenar su oído y su capacidad para detectar lo importante de lo intrascendente. Todos ustedes en algún momento van a tener que desarrollar software o desarrollar algún producto para un cliente. Y el cliente les va a pedir una avalancha de cosas y ustedes van a tener que saber separar cuáles de esas cosas que le está pidiendo el cliente son fundamentales e innegociables y cuáles son ruido. Es parte de su actividad profesional, de ahí van a vivir. Entonces, eso es lo que tratamos también de que entrenen. Que distingan qué cosas son las importantes o las fáciles y qué cosas son las complejas y cómo van a atacar cada una, ¿sí? Más allá de la arquitectura de computadoras. En resumen, lo que acabamos de decir, el tiempo de ejecución está limitado por las instrucciones load y store. Agregar más capacidad de ejecución en instrucciones de tipo R o branch no va a mejorar la performance porque no está ahí la limitación. Solo disminuiría la eficiencia en el uso de recursos de procesador, que ya es medio pobre, ya tiene un 25% de ineficiencia. Y para mejorar deberían ser 2 instrucciones load y una R, y ahí sí realmente podríamos mejorar. Conclusiones finales rápidas: desarrollar lazos le permite mejorar performance, facilita obtener instrucciones para reordenar y evitar riesgos insalvables, también disminuye el impacto de las instrucciones de control, que lo vimos recién, y como lado negativo impacta en el uso de memoria y en el uso de registros, ¿sí? Consumen más memoria y consumen más registros. ¿Qué vimos hasta acá y qué va en el parcial? ¿Qué aprendimos? Vieron cómo es una computadora por dentro. Ya habían visto algo en sistemas con micro, pero ahora la conocen completa. Saben cómo funciona un procesador entero, de cabo a rabo. Vimos cómo medir performance y tiempos de ejecución. Y también cómo mentir en esas mediciones. Vieron cómo se programa. Conocieron un poco más del proceso de compilación y de ejecución y criterios para mejorar esa performance. ¿Sí? Vieron un procesador con un CPI igual a 1, cosa que por ahí parecía impensable en otros tiempos, pero con un ciclo T muy grande, y después un CPI igual a 1, pero con un ciclo T chiquito, pero eso no fue gratis, aparecieron los riesgos y las paradas, llenadas y todos los problemas de pipe, ¿sí? Y repaso. Próxima evaluación. Miércoles 13 de mayo a horas 14. Primer parcial. Modalidad del primer parcial, exactamente la misma que la del día de hoy. Yo quiero recalcar, antes de dejarlos para comer, una cosa o dos cosas muy importantes. Nosotros corregimos en todos los casos, en los parciales se nota más, el procedimiento por sobre la solución numérica, ¿sí? Si ustedes tienen el procedimiento completo y la solución numérica equivocada porque metieron la pata, porque usaron el número que no era, porque se equivocaron un signo, porque corrieron una coma, eso, por la razón que sea, el problema es de la operatoria numérica, no van a tener menos del 85% del apartado. Eso puede llegar a bajar al 70% si el valor numérico que pusieron es una barbaridad, como el que el CPI es de 10 millones, que se tendrían que haber dado cuenta de decir, che, este CPI no puede ser, porque ese número no puede ser un CPI, y por lo menos comentar, este número es una barra basada, ¿sí? Pero en cualquier caso no va a ser más que eso. Claro, sí, un número negativo de CPI. Es ese tipo de cosas que el contexto les tiene que decir que hay algo mal, ¿sí? Pero, insisto, lo que vale es el procedimiento. Eso también implica que si ustedes me ponen que el CPI es 14 y no me explican de dónde salió, lo más probable es que estén con una nota muy cercana al 0. Y eso aplica, ahora sí puedo decirlo, a los riesgos o a las dependencias RAW de hoy, que eran riesgos, solo si están separadas a una distancia menor que la longitud del pipe. O como alguien lo dijo, si la instrucción está tratando de leer el dato antes de que se haya escrito en el registro. Si yo tengo una dependencia que está separada por 50 instrucciones y el pipe es de 5, eso no es un riesgo. Entonces, los que hoy pusieron todos son riesgos, no me contestaron nada. Lo que tenían que contestar es todos son riesgos porque están a menos de 4 instrucciones o menos de 3 instrucciones o porque
están tratando de leer el dato antes de que se haya escrito en el banco de registro, ¿sí? Esa frase es todo. Esa frase es la diferencia entre sé lo que estoy diciendo o estoy adivinando, ¿sí? Entonces, corregimos procedimiento en ambos casos. Cuando me dicen todos son dependencia, riesgo y no me dicen por qué, no hay procedimiento, hay adivinanza. Y eso, estando a distancia, ustedes con todos los medios de comunicación habido y para ver, para ayudarse entre todos, toma más importancia. Razón por la cual no quiero procedimientos demasiado similares, ¿sí? Yo sé que se van a preguntar o se van a ayudar, pero no se pasen pedazos completos de soluciones porque entonces van a terminar los dos con cero, ¿sí? Por favor, hasta acá no hemos tenido ningún indicio de trampa. No lo quiero en el parcial, ¿sí? Apelo al sentido que han venido demostrando hasta acá, ¿sí? Entonces, pongan énfasis en el procedimiento, pongan menos énfasis en los valores numéricos, porque eso no les va a generar demasiada diferencia. Si pueden hacerlo, lo hacen, y si lo pueden hacer bien, mejor, pero no se desesperen si los números no le dan. Manténganse como hasta ahora, porque la verdad que estamos muy contentos con la forma en la que se vienen comportando en las evaluaciones. Consultas, dijimos, ustedes le avisan a Nico en qué horario quieren tener consulta. Erika y Martín van a dar consulta el lunes a partir de las 14, yo el martes a partir de las 12. La siguiente evaluación es 15 días de por medio del parcial, es decir, el miércoles siguiente al parcial no tienen nada, el miércoles siguiente recién tienen la evaluación del laboratorio 2, que es memoria calle, que también es algo relativamente simple. Si no tienen dudas, los dejo que se vayan a comer, corto la grabación. Si tienen dudas, aprovechen así queda grabada la respuesta antes de que corte. Pueden seguir consultando por mail, obviamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, las consultas de los parciales ya empiezan a ser muchas veces más complejas y las respuestas por mail son más difíciles, pero si son respuestas muy puntuales, sí, por supuesto, pueden preguntar por mail y vamos a responder por mail. ¿Algún datazo para el parcial? Va algo de todo esto. Yo todavía no lo vi. Probablemente lo vea mañana o pasado el parcial. El parcial lo hizo Nico y yo sé que tiene como 3 o 4 problemas. Es todo lo que les puedo decir. Que no te extrañe que haya algo, Martín, como el problema del dibujo. Martín, ¿te animás a agarrar 2 segundos el micrófono y decir por qué fue muy complicado? Porque es probable que haya que dibujar algo. No sé si se nos ocurre alguna mejor opción. Puede estar la opción de que lo hagan ustedes de papel y suban una foto. Pero me interesa el feedback. Más allá del problema que hubo con el segundo en particular, porque no estaba permitida la edición, lo cual es algo que vamos a extremar los cuidados para que no se repita. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, cuando entramos ahí para modificarlo dentro de lo que es el Google en sí, en Internet, se abre la imagen y al menos a mí me pasaba que si bien para editarlo al mismo se abre una pequeñita ventana encima de la Sí, ventana actual, cuando yo hacía un poco de zoom para poder dibujar un poco mejor, se me movía la ventana y el botoncito de que decía guardar y cerrar se me salía de la pantalla y yo quería ver la forma de sacar el zoom y que se vuelva a poner bien y no pasaba y no pasaba y no pasaba y no me quedaba otra más que cerrar la pestaña, volver a abrir el documento y no se guardaba lo que yo había hecho en el dibujo. perfecto. Ahora con la grabación, yo voy a tratar de reproducirlo y vamos a ver si podemos buscarle una alternativa para que eso no pase. ¿Sí? No, o La, sea, sí, como está diciendo ahí Augusto de hacer el zoom con el dibujo, sí, pero ¿cuál es el tema? Tenías dos zoom, o se veía muy lejos o estabas muy encima del dibujo, así que estábamos yo, básicamente en la misma.
Yo creo que puede ser una alternativa editarlo en unas pestañas separadas, que Erika lo planteó. Déjame que lo estudiemos al tema. Yo ni lo vi al parcial, no sé si hay que hacer dibujos o no, sinceramente no lo vi todavía, pero es bastante habitual que si tenés que hacer un pipe, hay algún dibujo. Por ahí se puede reemplazar con una tabla los dibujos del pipe, con una tablita de Excel o de Sheets, anda. Pero en pipe hay que hacer algún tipo de dibujo. En dependencia hay que hacer algún tipo de dibujo. En adelantamiento hay que hacer algún tipo de dibujo. Entonces, no creo que zafemos de los dibujos. Por lo tanto, la idea es buscar una forma efectiva de resolver el tema del dibujo, ¿sí? Profe, Sí, sí. si no, nos podrían pasar por aparte el dibujo y que preparemos alguna herramienta para ya hacerlo en nuestra máquina y subirla a la imagen. Sí, eso también desde ya. Yo voy a hacer una prueba que ayer no llegué a completar, que es generar el dibujo como un SVG y tratar de importarlo en el Google Draw, para que en ese caso ustedes puedan dibujar sobre el Draw con todos los elementos, porque acá estamos dibujando como sobre una foto, ¿sí? Eh, y lo otro es que por ahí tratar de evitarse un dibujo complejo como el del camino de datos. De todas formas, el camino de datos hoy se podía resolver con una explicación, o sea, bueno, sí, es lo que proponíamos también, Iván, decir, bueno, adjunto el dibujo como separado. La intención del dibujo separado sería que después lo embeban adentro del documento para, más que nada para que el que esté corrigiendo no se le pase, ¿sí? Pero bueno, tomamos los comentarios, vamos a tratar de reproducir el problema nosotros y de buscarle una solución para que no se les complique, ¿sí? Como les digo, la idea es que sea algo razonable de hacer, que les alcance el tiempo y, eh, bueno, no complicarles la vida más allá de lo necesario, que ya bastante complicación está trayendo todo esto. Sí, o sea, disculpe. Sí, dale, dale. eh, Generalmente cuando hay que hacer dibujos, más que nada con lo que fue aquí de Camino de Datos, había que ser, digamos, medio preciso donde ibas a tirar de aquí para allá las líneas y demás cosas. Y Sí, digamos, también decir, bueno, voy a agregar estas líneas para esta otra cosa, voy a agregar este componente y demás. Y ahí es eh, como que juega mucho también la redacción de uno, junto con el tiempo que está corto, correcto. con los nervios, todo. Por eso que lo que yo les sugiero es que hagan las dos cosas. Si las dos cosas son más o menos coherentes, si vos me tirás una línea que va, no sé, como en este caso, del punto que sale de la memoria al multiplexor, aunque no llegue muy bien claro, una línea media gruesa azul, y después me pones, mando el dato de salida de la ALU al multiplexor RegDes, que normalmente lo podés llamar por el nombre de la señal, y tengo el dibujo que está tirando una flecha más o menos en la misma línea, ya se entiende lo que querés hacer, ¿sí? Por favor, les pido algo, crean que nosotros corregimos con buena voluntad, o sea, no estamos buscando la excusa para meterle la goma. Sí necesitamos estar convencidos de que lo que estás haciendo, sabés por qué lo estás haciendo. Pero si vos me pones una frase como la que acabo de decir y me dibujaste una línea que va, con eso ya estamos claros de que lo que quería llevar era el dato de tal lugar a tal lugar, ¿sí? Entonces, para mí, la mejor opción en este tipo de cosas es un párrafo cortito de 2 oraciones y el dibujo. Obviamente que no digan cosas distintas, ¿no? Que no digas que lo llevas al multiplexor red y en realidad lo pusiste en el multiplexor de salto, ¿no? Eso sí, porque entonces tenemos un problema. Pero si las dos dicen más o menos lo mismo, entre las dos se complementan y queda claro. Perfecto, entonces. Y eso aplica con papel igual, ¿no? Para mí la estrategia es la misma con papel que con electrónico. Apuntar por las dos, hacer una pequeña descripción de lo que querés hacer y hacer el dibujo. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran plantear? Si no, vamos cerrando la clase. A comer, sí, tengo hambre, chicos. Nos vemos el miércoles que viene a las 14.